Un niño de 3 años degollado en una mansión rural cerrada. Una docena de personas que pasaron la noche en su interior, cada una con sus motivos para cometer el crimen. El príncipe de los detectives de Scotland Yard al frente del caso. La tan encorsetada sociedad victoriana escandalizada. La prensa canallesca como nunca antes. Son todos los ingredientes reunidos que hacen de este el primer crimen mediático que conmovió al mundo anglosajón. En junio de 1860, el clima en Inglaterra era inusualmente terrible, lluvioso y tormentoso, y, sin que todos, menos uno de los miembros de la familia Kent lo sepan, están a punto de cometer un asesinato en Road Hill House. Las siguientes son las personas que vivían en Road Hill House en el momento de los hechos. El señor Samuel Saville Kent, de 59 años, inspector de fábricas del Ministerio del Interior. Su segunda esposa, la señora Mary Kent, de 40 años. Vivían también Mary Ann Alice Kent, de 29 años, Elizabeth Kent, de 28, Constant Emily Kent, de 16, y William Saville Kent, de 14 años, todos hijos del primer matrimonio del padre de familia. William y su hermana Constance estuvieron en sus internados durante el periodo lectivo, pero estaban en casa en ese momento por las vacaciones de verano. Y por último, los hijos de Samuel y su actual esposa, Mary Amelia Kent, de 5 años, Francis Saville Kent, de 3 años, y Evelyn Kent, de 1. También hay 3 miembros del personal que vivían en Road Hill House. La niñera Elizabeth Gaut, de 22 años, que cuida a los 3 niños más pequeños. Sarah Cox, de 22 años, empleada doméstica. Y Sarah Kerslake, de 23 años, que era la cocinera. La imponente y fastuosa casa georgiana de la familia Kent constaba de 3 plantas y 19 habitaciones que dominaban la colina de Road. De fábricas entendía Samuel Kent, que se dedicaba por orden del gobierno a inspeccionarlas, lo que no le granjeó muchas amistades. Tampoco las cosechó entre sus vecinos de austeras propiedades, a quienes llevó a juicio por pescar en el río colindante en su mansión o por coger manzanas del huerto. La noche del 29 de julio fue, según todos los informes, como cualquier otro en Road Hill House. Por la noche, el personal diurno se fue como de costumbre, y la niñera cerró con llave la alta puerta colocada en los altos muros que rodean la casa detrás de ellos. En casa reinaba la paz. La niñera, Elizabeth Gaut, dormía con los 2 pequeños, Saville y Evelyn, en una habitación a escasos metros de la del matrimonio Kent, que lo hacía con su hija mayor, María Amelia, de 5 años. En el piso de arriba, junto a la criada y la cocinera, estaban los 4 hijos del primer enlace del señor Kent, que tenían habitaciones propias. Tras levantarse de madrugada ese 29 de junio para abrir el desollinador, la niñera se percató de que Saville no estaba en su cuna. Se observaba aún su hueco marcado en el colchón. Pensó que su madre le debió oír llorar por la noche como otras veces y se lo llevó a su habitación. Pero pocas horas después se comprobó que el niño había desaparecido. No estaba en ninguna de las 3 plantas. La criada encontró uno de los inmensos ventanales traseros de la casa entreabierto. Se inició la búsqueda por el inmenso jardín. Nada. Mientras se registraba el terreno, uno de los trabajadores notó un pequeño charco de sangre fuera del retrete del personal en los jardines de la casa. Al llegar al retrete, sacaron un gran bulto. Era el cuerpo de Saville, envuelto en una manta empapada de sangre de su catre. El niño, que todavía estaba vestido con su camisón, tenía un corte muy profundo en la garganta. También tenía una puñalada en el pecho y hematomas en torno a la boca. La policía y el tribunal local, tras interrogar a los criados, trabajadores y, muy levemente, a los hijos, estaban desorientados. Pero concluyeron que por la forma en que se llevaron al niño y lo asesinaron, el hecho fue cometido por algún ocupante de la casa. Las autoridades se agarraron a su única corazonada. No podía ser que la niñera no hubiese oído nada estando en la habitación. Además, había dicho más de una vez que el niño era un mimado y un llorón que lo contaba todo a su madre. Se contradijo al asegurar que se había percatado desde el primer momento de la ausencia de la manta para después negarlo. Samuel Kent tampoco ayudó mucho al respecto.
También se lió con el tema de la manta y dejó encerrados en la cocina, con vagos pretextos, a 2 policías enviados al poco de registrar la casa. La hipótesis era esta: la niñera tiene un romance con el señor, el niño los vio y el hombre y ellos la asesinaron. También jugaba en contra el historial del padre. La actual señora Kent había sido anterior institutriz de la casa, con la que mantuvo relaciones mientras convivía con su primera esposa. La detenida, claro, fue la señora Gaut. La falta de pruebas tras los interrogatorios provocó la intervención del Morning Post, diario nacional que lanzó a las 2 semanas el grito de alarma. Se ha cometido un crimen cuyo misterio, complejidad y crueldad no tienen parangón en nuestra historia criminal. La seguridad de todas las familias y lo sagrado de los hogares ingleses exigen que no se conceda descanso a este caso hasta que se haya despejado la última sombra de su oscuro misterio. Con protestas en la prensa nacional por el asesinato, el gobierno envió a su mejor hombre, Jonathan Wicher. El detective de 46 años ya había resuelto varios crímenes notorios y se había ganado la reputación de ser capaz de resolver incluso los casos más difíciles. De hecho, Wicher sería el primer gran modelo de detective literario. Tenaz, intuitivo y deductivo como pocos lo tenía claro. El asesinato de Road Hill tenía que haber sido cometido por alguien dentro de la casa. ¿Pero quién? Primero pensó en Constance. Aunque había sido enviado con 15 días de atraso, el inspector sabía de la actitud fría de la niña tras conocerse el crimen y de sus celos por el pequeño Saville, como había confesado a las compañeras de escuela a las que interrogó. Además, era la única que, junto con William, tenía habitación propia. Eso sin contar los supuestos ataques de locura que se le atribuían como herencia de su madre, así como el episodio protagonizado 4 años antes cuando huyó de casa con su hermano tras cortarse el pelo y tirar su ropa de chica en la letrina donde fue hallado su hermano asesinado. Constance fue detenida, pero en sus informes a sus superiores, Wicher pedía ayuda para atar bien sus sospechas. El caso se desbordaba. En una auténtica marabunta, una treintena de periodistas siguió las diligencias que reproducían íntegramente en la prensa. Fue el auge de los medios de comunicación, y el caso que tenía que encumbrar al detective se le convirtió en un boomerang. Todo tipo de gente enviaba cartas a Scotland Yard, a los diarios, lanzando sus teorías u ofreciéndose para medir cráneos, analizar la última imagen en la retina del niño o dar con el culpable a partir del sonambulismo. Todo lector y todo diario tenían su culpable. Hasta Charles Dickens desarrolló su versión de la teoría del adulterio, como lo explicó por carta a su colega Collins. El señor Kent tiene una aventura con la niñera. El pobre niño despierta en la cuna y se incorpora. Contempla movimientos gozosos. La niñera lo estrangula ahí mismo. El señor Kent hace cortes en el cuerpo para confundir a los que efectúan el descubrimiento. Turistas acuden a la casa a ver el lugar del crimen. Aristócratas que escriben a Constance para que visite sus salones. Y frente a ese vendaval, Wicher seguía sin hallar el probable camisón manchado de sangre que debía llevar la chica en el momento del asesinato. El investigador era el epicentro de un terremoto sociológico. El tipo de crimen horrendo que no hacía ni 20 años la sociedad inglesa miraba como ocurría en los arrabales de Londres estallaba ahora en pleno comedor de la burguesía. Las investigaciones de la prensa y los detectives de clase social inferior se consideraban intrusiones intolerables en la vida privada victoriana. Wicher, el arquetípico héroe detectivesco asociado a la ciencia, era también el paradigma del espía. Había acusado a una niña, seguramente desequilibrada, pero sin pruebas, y esto lo llevó a la desgracia. No se le volvió a asignar ningún caso significativo, y la chica quedó libre. La familia Kent abandonó Road Hill House tras subastar los bienes, y la gente pagaba más por sus camas u otros objetos morbosos. Constance fue internada en un colegio. Empezaron a editarse los primeros libros y folletines sobre el crimen, y Wicher acabó en 1864 solicitando la jubilación. Un año después, Constance confesó ante un juez su culpabilidad. El móvil, la venganza contra su madrastra por ocupar el lugar de su madre. Hizo hincapié en que estaba bien cuerda,
que se había deshecho del camisón ensangrentado, tal como Witcher conjeturó, y que lo hizo sola. Ante las dudas del caso, se le conmutó la pena de muerte por 20 años de reclusión. Cuando salió de la cárcel el 18 de julio de 1855, Constance se fue a Australia. Tiempo después se supo que ahí vivía su querido hermano William, ahora biólogo. Ella se hizo enfermera y vivió 100 años. Witcher había muerto hacía ya mucho. Lo hizo en Londres en 1881 a la edad de 67 años, olvidado y con un aura de fracaso a pesar de toda su pericia como detective. Pero su carácter y habilidades formaron el modelo para detectives ficticios, como el inspector Bucket de Charles Dickens, el inspector Morse de Colin Dexter y del mismísimo Sherlock Holmes de Conan Doyle. El asesinato de Road Hill House se cerró así. Quien crea en Witcher, ahí va su última teoría, que envió a sus supervisores antes de dejar el caso. Constance mató al niño, pero con la ayuda de su hermano William. Si te gustó este video, apóyame con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme biblioteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o dar un gracias, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.